Habían querido arrimarse para ver qué pasaba y para ver si podían identificar. En primer momento no llegaron a dejar, hicieron un cordón. Los bomberos se ocuparon de poner los cuerpos en bolsas, la policía custodiando, una cosa muy rápida sin permitirles. Vamos a Chascomús a ver al doctor Alfonsín. La esposa nos dijo que estaba en el club de remo. Nos dirigimos ahí, era un día de mucho calor. El doctor Alfonsín estaba en short, pecho al aire, rodeado de toda una serie de jóvenes, mujeres y varones. Nosotros estábamos muy angustiadas, nos pusimos a llorar, le dijimos, venimos para saber quiénes son los cuerpos que aparecieron en las playas. No se molestó siquiera en vestirse y acompañarnos, no se inmutó el doctor Alfonsín, dijo, bueno, vayan a la comisaría de General Lavalle, a ver al comisario para ver si él puede averiguar cómo aparecieron esos cuerpos. Él parece que no estaría enterado siquiera, ¿no? Hoy, gracias a ustedes que están haciendo la investigación, leo que pedían que estuvieran a disposición nuestra para cualquier investigación. Sin embargo, nunca nos permitieron ingresar a un archivo, ni eso que ellos decían que en la morgue podía haber manos, Jorge Vildosa pertenecía al grupo de tareas 332 de la ESMA, como Astiz, como Cavallo, eran los que hacían los operativos. Yo creo que Vildosa es una persona peligrosa, es una persona, un delincuente que anda suelto. Que yo no entiendo cómo no lo encontraron todavía desde que Garzón pidió que lo busque Interpol. No sé quién lo protege y por qué. El hijo de Vildosa, Jorge Vildosa se llama también, trabaja en la CIDE o en el SIN, que es el Servicio de Inteligencia Naval. Lo pongo en el mismo lugar de Videla, de Macera, que era su jefe. Sabemos indirectamente que este hombre entra al país y sale del país. Si es posible que la justicia lo convoque, que le corten las entradas o salidas, las entradas a otros países, las salidas en nuestro país. Todo esto hasta el día de hoy ha sido sin éxito. Está prófugo además de por Javier, por robar dinero de la ESMA. Huyó por dos motivos, porque el dinero se lo apropió indebidamente, o sea, es un ladrón, más es un genocida, un torturador, un ladrón de niños. Mi convicción sobre que los traslados eran la muerte no la tuve hasta después de mucho tiempo de estar en la ESMA. En uno de los cables de ancla que cita ese despacho de a un año del golpe, se decía que había habido una fiesta en un boliche que en la época era conocido, creo que era Mau Mau, y que ahí había un montón de militares en una de las mesas, en una de las fiestas, y uno de ellos, que creo que era un alto jefe de la aeronáutica, medio en pedo supongo, se había vanagloriado de que habían encontrado la solución, porque esto era la solución. ¿Qué hacían con los subversivos? Los metían a todos en una bolsa y los tiraban al mar. Los marinos habían descubierto una forma práctica de desembarazarse de los cuerpos en el mismo momento que ejecutaban a las víctimas. Incluso los milicos llegaron a comentar que los primeros tiempos, digamos,
precisamente aparecían los cadáveres en la costa porque los tiraban demasiado cerca. Totalmente develado cuando Scilingo hace una confusión frente a cámaras de que él por lo menos había matado o había arrojado al mar con vida a 30 prisioneros de la ESMA. Yo hablé con Scilingo de ese tema. Y aparentemente esos habrían sido de los primeros vuelos que se hicieron, cuando ellos todavía no dominaban bien las técnicas necesarias para hacer desaparecer los cuerpos, cosa que luego habrían corregido. Por ejemplo, esos cuerpos habrían sido arrojados con ropas, vestidos, y eso, por alguna razón que yo no entiendo, habría favorecido la aparición, además de cálculos incorrectos de corrientes marítimas. Yo lo recordé mucho esto porque aquí en esta oficina estuvo Scilingo, el capitán Scilingo. En los vuelos siguientes en los que él participó, por eso, antes de arrojar a las víctimas al agua, lo desnudaban. Él menciona vuelos que se realizaban todos los miércoles. Aquí contaba que él había participado de varios vuelos donde arrojaron 30 prisioneros, donde los inyectaban. Decidieron ponerle esa inyección que se llamó pentonaval, que era el pentotal que daban, y entonces estaban vivos, adormecidos. Él personalmente declara haber participado en 2 de esos vuelos. En uno se asesinaron a 17 personas y en el otro 13. Esa es la verdad, lo que él ha contado, y es la verdad que no hubieran... La ironía es que le creen al victimario y no le creen a la víctima. Él admite su participación en el asesinato de 30 personas. Yo creo que es la carta abierta la que menciona por primera vez que los aviones están despegando de Campo de Mayo y que arrojan prisioneros al mar y que estos prisioneros están con vida. El vuelo reunía 2 momentos en uno, que era el asesinato de la víctima y la desaparición del cuerpo. En los otros casos se trataba de 2 momentos separados, y eso contó lamentablemente con la aprobación de las jerarquías eclesiásticas, que definieron ese método aberrante como una forma cristiana de muerte. Se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre 2 terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Camiones municipales que cargaron algunos cuerpos y los llevaron a un cementerio acá en La Valle. Desde Santa Teresita al cementerio de La Valle se hacía en camiones Dodge municipales de aquella época. Y que en ese lugar no se podían poner más, sino nadie los reclamaba y había que darle una salida y los llevaban
ahí al cementerio de la Valle. Camiones que